vimos mucha gente joven en la Sí, marcha del domingo. fíjate ¿no? que sí, eso a mí me dio muchísima esperanza. Porque mira, los políticos que Sí, fueron, bueno, está bien, ya, ¿no? está Ya. bien, ¿no? Ajá. Pero la gente, había de todo, para había de empezar. todo, sí, eso de clasista y los conservadores y los Bueno. fifís y digo, te catalogan y te encajonan, te ponen una etiqueta y si vas a esta marcha ya eres así, ¿no? Que eso me parece además terrible, porque aunque fuera así, el presidente es presidente de todos los mexicanos. No, y además ¿no? todos tenemos derecho a Claro. ocupar el espacio público, ¿no? Claro. Entonces, no se vale descalificar así a un grupo, aunque lo encajones, Claro. porque tú eres el presidente de ese De grupo todos, ¿no? también, Y además ¿no? todos al final somos mexicanos. Sí, que quizá no votaron por usted, Claro, pero son somos mexicanos, ¿no? Y le pagamos ¿no? su sueldo. Exacto. ¿no? Y lo mantenemos en Palacio Nacional como rey. Exacto. Pero háblame de esto. ¿Viste mucha gente joven, entusiasmo? Fíjate que vi mucha gente joven y también vi mucha gente de la tercera edad, ¿no? O sea, había personas con bastón, ¿no? Y había niños. O sea, esa pluralidad Había familias de edades, enteras, ¿no? ¿no? Y luego pluralidad de grupos económicos también había. La gente entusiasmada de ir, pero al mismo tiempo indignada porque nos estén quitando una institución con la que todo mundo se identifica, ¿no? O sea, no es una institución de unos u otros. Exacto. Tú necesitas tu tarjeta del INE si te quieres identificar en cualquier parte. En cualquier parte. La necesitas para todo. Y además, pues es la credencial para votar. Entonces yo sí vi a la gente entusiasmada e indignada de que nos la puedan quitar, porque al final del día la tarjeta del INE, pues es como la consecuencia de poder tener un país con democracia, aunque sea incipiente y con todos sus defectos. Claro. Pero lo que se está defendiendo en este momento es la democracia, ¿no? Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades, porque sin democracia no vamos a tener derecho a salir a manifestarnos, no vamos a tener derecho a que nuestro voto cuente, ¿no? O sea, yo no sé de qué... Y que valga. Y que valga, ¿no? Claro. Y yo no entiendo por qué se pueden quejar si con todo lo que ganaron en el 2018 y en el 2021, ¿no? O sea ¿qué hizo? ¿Qué realmente lo que quiere el presidente es quedarse con todo el poder, ¿no? Y me parece eso gravísimo, porque precisamente los dictadores, si tú lo ves en países de América Latina, han llegado al poder en democracia y después trituran todo lo que tenga que ver con la democracia, se apoderan de los militares y con los militares siguen gobernando, ¿no? Y sí creo que hay que tener el ojo puesto tanto en la militarización como en el militarismo, porque yo hoy ya me pregunto quién manda en este país, si el secretario de la Defensa o el presidente, ¿no? Decía, no sé si viste las declaraciones del YEI con el caso Ayotzinapa, que los expertos decían que le habían pedido al presidente que por escrito le pidieran las instituciones, en este caso a la Sedena, que diera la información. El presidente dio la instrucción por escrito y la información no se las dieron. Cumplió, claro, no les dieron la información. Entonces dices, ¿quién manda? ¿No? Dices, ¿quién manda cuando todo el dinero de secretarías como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en manos de los militares? Sí, claro. No de la Secretaría. Están teniendo todo el dinero y todo el poder. Claro. ¿No? Mala combinación. Mala combinación. Entonces, pues sí, el enfrentamiento de nosotros, que no estamos en partidos políticos, pero también de los partidos que van a aspirar al poder en los dos, el año que viene y el siguiente, pues sí van a enfrentar a un poder enorme del presidente, a un poder de los militares y al poder de los grupos de crimen. Ahora, volviendo a este catálogo del horror, María Elena, no basta con hacer el estudio, ¿no? Pero no es una manera de visibilizar el asunto. Sí, claro. ¿No? Y presentarlo y hablar de ello y decirle a la gente, no son casos aislados ya. No son casos aislados. No son casos aislados. No todo tiene que ver con bandas criminales peleándose entre sí. No. Y hay
es un horror ya, ¿no? Es un horror. Yo de pronto entiendo a la gente que dice, yo ya no quiero ver noticias, yo ya no quiero enterarme de nada, todo es malo. Pues es que es lo que está pasando. Es lo que está pasando en México. Es lo que está y es pasando lo que le está pasando en nuestro país. A personas como tú y como yo, que viven en comunidades, sobre todo en comunidades pobres, que no se pueden defender. Y además las atrocidades subieron un 17% del año pasado a este, ¿no? El año pasado había alrededor de 4.500 atrocidades, las que pudimos observar en medios, y este año 5.281. ¿No? Solamente en el periodo, igual que el año pasado, de enero a octubre, ¿no? O sea, es gravísimo eso, ¿no? 17 atrocidades diarias. ¿No? O sea, ¿en qué país vivimos? Que no, estamos en un país que no estamos en guerra, ¿no? Hay que aclararlo, o que eso nos dice. ¿No? Pero pareciera hay más que muertes sí. que en países que viven en guerra. Claro, ¿no? Y la forma como la gente se mata. O sea, dices, ¿cómo podemos saber, cómo pudimos llegar a esto? Sí, algo está pasando, ¿no? Sí. Yo coincido contigo, ¿no? Hay que hacer el estudio sociológico, el mapa sociológico, ¿no? Y psicológico también. Sí estamos muy doloridos, los mexicanos. Lo ves en la calle, sí, ¿qué tal? Peleando, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo ves en la calle que la gente se pelea por nada, ¿no? Y dices, pues sí, es que sí estamos enojados. Estamos enojados. ¿No? Entonces hay que solucionar esa parte, ¿no? Desde el fondo, por supuesto, y también exigirles a las fiscalías. No puede ser que tengamos fiscalías que no sepan investigar, que no te puedan aclarar un crimen, porque te pones a ver, ni los que alcanzan noticias los pueden aclarar. Bueno, el caso de esta joven, Ariadna, ¿no? Sí. Ariadna Fernanda, que, o sea, lo atrae la Fiscalía de Morelos, pero entonces la Fiscalía de la Ciudad de México corrige la plana. Claro. Y entonces parecía que y en lugar de sumarse y decir... Colaborar, y no, mira, te tengo esto. Claro, tengo te doy video. Esto. Como muchas veces ha sucedido, ya, ¿no? ¿Quién se lleva el crédito? Claro. No, ayer le hablé a la Guardia Nacional para uno de los casos de extorsión. Y después me habló un policía que yo lo tenía identificado como que no estaba en la guardia, ¿no? Y entonces me habló y me dijo, oye, a ver, pásame todos los datos sobre este caso. Y le dije, ¿y tú cómo sabes del caso? Me dijo, porque me lo pasaron. Entonces ahí sí ves que hay una colaboración entre algunos policías y algunos miembros de la Guardia. Ya. Pero no es una colaboración generalizada, no es una colaboración que tenga protocolos. Estamos hablando de un caso de la Ciudad de México. No, del interior de la República. Ya. De Michoacán. De Michoacán. Híjole, sí. Qué radiografía, ¿eh? Sí, es terrible, es terrible. A mí también me cuesta trabajo verla, pero hay que verla, hay que meterse a la página de Causa en Común, que es causaencomún.org.mx, porque ahí puedes visualizar en el mapa dónde sucedió la atrocidad, qué día y qué fue lo que reportó el medio de comunicación. Claro, y cómo está documentado. Cómo está documentado. Desgraciadamente, pues no tenemos los recursos para darle el seguimiento, que eso nos encantaría, a los casos, o por lo menos a los casos más emblemáticos de qué pasó con ellos después. Sí, no tienes los recursos, ¿no? Pero además, pues ¿cómo los vas a tener si la autoridad no está haciendo su trabajo, ¿no? Híjole, sí, ¿qué pasó con ellos después? Claro. ¿No? ¿Qué pasó con estos casos? ¿Alguno se solucionó? ¿Hay algún delincuente en la cárcel? Terrible cuando también hay otras estadísticas y otros datos que te dicen que el 97% de los crímenes en este país no se denuncian. No se resuelven. Ah, bueno, sí, claro. ¿No? Se denuncian el 7% y se resuelven como el 1.8%. O sea, esto es terrible. O sea, terrible. Precisamente, y fíjate que el problema ahí empieza porque las fiscalías son muy cómodas. Pues yo no me enteré, no puedo resolverlo, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver eso? Pues que todos los policías pudieran recibir denuncias. Claro. Y que todos los policías pudieran iniciar una investigación.
y ya después con datos llevársela a la fiscalía. Pero como no tenemos el sistema así, pues entonces los ministerios públicos son un embudo terrible. En donde donde pues no caben todos los casos, claro. ¿no? Entonces sí tenemos un problemón y además Ni lo que te decía, bien. ¿no? Ni se procesan bien, ni siquiera las fiscalías informan bien, pero el secretario ejecutivo, que es del Sistema Nacional de Seguridad Pública y está a cargo del gobierno federal, antes tenía los recursos para auditar a las fiscalías y ver cómo estaban informando. Hoy no tienen ni siquiera recursos para eso, porque además de la destrucción de instituciones completas, han disminuido la calidad de las instituciones públicas federales en México, ¿no? Entonces, pues el reto va a ser enorme, cómo reconstruyes lo destruido para poder volver a tener a expertos en los espacios que estén bien pagados, ¿no? Y, pues sí. Y la gente bien preparada tiene que estar bien pagada. Claro, pero ¿no? A este gobierno no le importa tener gente bien preparada y bien pagada porque nos quiere a todos jodidos, ¿no? En lugar de decir primero los pobres para que cada vez haya menos pobres y entonces cada vez la clase media sea más grande, pues lo que quieren es achicar a la clase media y es lo que han logrado. Y volverlos pobres. Claro. Ay, no, terrible, terrible. Pero hay que estar conscientes, hay que informarnos. Yo sé que de pronto es bien doloroso y como decíamos, la gente pues como que se anestesia, prefiere estar en la inconsciencia porque la realidad es terrible, ¿eh? La realidad es terrible y es dolorosísima. Pero hay que hacerlo porque pues desde aquí es desde donde podemos hacer un cambio, ¿no? Así es. O generar un cambio. Nadie nos va a venir a cambiar ni nadie nos va a venir a ayudar. Pues, no es magia. ¿No? Tampoco no quieren. ¿No? Y entonces el cambio está, yo estoy segura y cada día más convencida, desde la sociedad civil exigiendo y haciendo la transformación. ¿Qué hacen?